Muy buenos días mis queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase de razonamiento matemático. El tema de hoy es problemas de información. Dice que para resolver problemas de información utilizaremos la relación de orden, una relación de orden que existe entre los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de leer bien el problema, entonces voy a tener que ordenar. ¿Correcto? Voy a ordenar de acuerdo a los datos del problema y los voy a ir ubicando en un determinado orden. Por ejemplo, fíjense este problema. Acá dice que Luis es más bajo que Jesús. Ángel es de la misma estatura que Eduardo. Juan es de la misma estatura que Luis. Si Eduardo es más bajo que Juan, ¿quién es el más alto de todos? ¿Correcto? Entonces, en este problema tenemos que ordenar de acuerdo a las estaturas. ¿Está bien? Y para ello nos vamos a valer de esta ubicación. Esta flechita nos va a ayudar a ubicar. Hacia arriba estarán los más altos y hacia abajo los más bajos. ¿No es cierto? Acuérdense que estamos hablando de la estatura en este problema. Entonces, si dice que Luis es más bajo que Jesús, si yo pongo a Luis ahí, si ubico a Luis ahí, entonces, fíjense dónde estoy ubicando a Luis, es más bajo que Jesús, quiere decir que Jesús está por encima de Luis porque es más alto, por lo tanto Jesús estará por encima de Luis en estatura, y aquí puedo decir que Luis es más bajo que Jesús o que Jesús es más alto que Luis. Entonces en este problema Luis es más bajo que Jesús, cumple, ¿no es cierto? Cumple, Luis es más bajo que Jesús. Luego dice, Ángel es de la misma estatura que Eduardo. ¿Dónde voy a colocar a Ángel? Todavía no lo coloco, voy a seguir leyendo el problema. Juan es de la misma estatura que Luis. Entonces Juan es de la misma estatura que Luis. Entonces aquí voy a colocar a Juan diciendo que son de la misma estatura. Luis es igual a Juan en estatura, son del mismo tamaño. Por eso que coloco a un costadito de Luis, lo coloco a Juan, y con esto voy a indicar que Juan es de la misma estatura que Luis. Si Eduardo es más bajo que Juan, Eduardo es más bajo que Juan. Eduardo es más bajo que Juan. ¿Dónde colocaré a Eduardo? ¿Encima de Juan o abajo de Juan? Hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces Eduardo tiene que estar hacia abajo de Juan porque es más bajo. Entonces aquí estará Eduardo. Pero por acá decía que Ángel es de la misma estatura que Eduardo. Entonces por aquí debe estar Ángel o por aquí. Ahí está. Si lo coloco ahí, no hay problema. Dice Eduardo es igual a Ángel en estatura. Son iguales. Luego dice, vuelvo a leer el problema para ver si se me escapa algún dato. Luis es más bajo que Jesús. Correcto. Ángel es de la misma estatura que Eduardo. Ahí está. Juan es de la misma estatura que Luis, y si Eduardo es más bajo que Juan, ¿quién es el más alto de todos? Entonces observo, todo está bien colocado. ¿Quién es el más alto de todos? El más alto de todos tiene que ser necesariamente Jesús, ¿no? Esto es lo que me indica este pequeño gráfico. Jesús es el más alto de todos. Entonces he establecido un orden hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a las estaturas que me indica el problema, de acuerdo a quién es más alto y quién es más bajo. Muy bien, veamos otro problemita. Dice, observa, en un examen Pablito obtuvo más puntaje que Jorge. Claretianito obtuvo más puntaje que Tulio. Pablito más puntaje que Ricardo. Si Pablito obtuvo menos puntaje que Claretianito, ¿quién es el que obtuvo más puntaje de todos? ¿Correcto? Muy bien, entonces ya sabemos cuántas personas intervienen aquí, y ahora nuestra flechita va a indicar los puntajes, ¿no? Más puntaje hacia arriba y menos puntaje hacia abajo. Estamos hablando de puntajes.
Muy bien, entonces decimos, en un examen Pablito obtuvo más puntaje que Jorge. Entonces Pablito estará arriba y Jorge hacia abajo, ¿no? Pablito obtuvo más puntaje que Jorge. Ahí está. O Jorge tiene menos puntos que Pablito. Pero en este caso Pablito obtuvo más puntaje que Jorge. Debo colocarlo de esta manera, en este orden. Luego dice Claretianito obtuvo más puntaje que Tulio. Bueno, si coloco Claretianito ahí, Tulio estará hacia abajo, ¿no? Fíjense que esto todavía este orden no es que quede ahí. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo el problema y luego se van a ubicar de acuerdo al problema. Entonces, en un examen Pablito obtuvo más puntaje que Jorge. Eso está bien. Claretianito obtuvo más puntaje que Tulio. Claretianito encima de Tulio. ¿Correcto? Pablito más puntaje que Ricardo. Pablito más puntaje que Ricardo. Quiere decir que Ricardo puede estar abajo. En este caso estoy colocando ahí Pablito más puntaje que Ricardo. Pude haber colocado por aquí o Claretianito encima, ¿no es cierto? Pero todavía estamos viendo. Dice, si Pablito obtuvo menos puntaje que Claretianito, si Pablito obtuvo menos puntaje que Claretianito, eso quiere decir entonces que Claretianito tiene que estar encima de Pablito. Claro, porque Pablito obtuvo menos puntaje que Claretianito. Ahora sí. ¿Quién es el que obtuvo más puntaje de todos? Leamos de nuevo. En un examen Pablito obtuvo más puntaje que Jorge. Se cumple Pablito encima de Jorge. Claretianito obtuvo más puntaje que Tulio. Claretianito está arriba y Tulio está hacia abajo. También se cumple. Pablito más puntaje que Ricardo. Pablito arriba y Ricardo abajo. También se cumple. Si Pablito obtuvo menos puntaje que Claretianito, Claretianito sube encima de Pablito. ¿Y quién es el que obtuvo más puntaje de todos? Entonces, claramente podemos observar que el que está encima de todos, el que obtuvo más puntaje es Claretianito, ¿no es cierto? El que obtuvo más puntaje de todos es Claretianito. ¿Correcto? Y hemos establecido un orden. De acuerdo a los datos del problema, ese es todo el orden que podemos establecer. Muy bien. Les dejo, chicos, en unas hojitas de aplicación para que puedan afianzar más su conocimiento sobre este tema. Traten de ver el video una o dos veces para que luego puedan ubicar bien a los que participan en el problema de acuerdo a un determinado orden. Fíjense aquí, no hay nada de números, no hay nada que sumar, restar, multiplicar, no hay nada que calcular. Solamente es leer bien el problema y colocar bien los datos en un determinado orden de acuerdo a cómo se presenta el problema. Muy bien, chicos, un abrazo, cuídense mucho. Gracias.